sí, estamos llenos de ideas, de curiosidades, de lenguaje, de palabras, de historias chuscas, de curiosidades extrañas, porque esto es Algarabiando y es otro programa más donde vamos a hablar de muchísimas cosas que la verdad no se pueden perder. Vamos a hablar de Martin Scorsese, el gran director de cine, vamos a hablar del chingonario, vamos a hablar de datos curiosos, vamos a tener siempre los taquitos de lengua y además vamos a tener una mesa redonda sobre los derechos de los animales. ¿Los animales tienen derechos o no tienen derechos? ¿Y desde cuándo tienen derechos? ¿Y por qué deben de tener derechos los animales? Así que quédense, por favor, no se pueden perder este programa, no toquen ese botón y vamos ahorita justamente a empezar con el lenguaje. Vamos a empezar con un taquito de lengua, para no ver este programa con la panza vacía. Hoy que estamos en época de cubrebocas, se han puesto de moda otra vez los paliacates. Ah, caray. ¿Y de dónde viene esta palabra paliacate? Bueno, la etimología más tradicional, que la verdad yo no comparto, es que vienen de Paliacut, que es un pueblo en la India, cerca de Cachemira, de donde viene el Kashmir, justamente los suéteres de Kashmir. Bueno, pues el paliacate era esta forma de pañuelos de seda con este tipo de estampado muy típico, digamos, de amebas que venía de la India. Pero, por otro lado, hay una etimología que María Moliner, la cual fue una gran lingüista, entendió y aceptó, que es pa-yacatl. Y yacatl quiere decir nariz en náhuatl. Entonces era algo pa la nariz, o sea, algo para tapar la nariz, que usaban mucho los trabajadores y que se hacía de algodón en México. Entonces, obviamente lo usaban los trabajadores para las minas, en los trabajos de campo, etc. Entonces era pa-yacatl. Yacatl es nariz en náhuatl. Y hoy decimos, pues, paliacate, y podemos darle, pues, otras acepciones y, pues, ¿por qué no echarnos un paliacate? También podríamos decir. Como ustedes saben, en Algarabiando nos gusta viajar en el tiempo. Y hoy vamos a viajar a un año que parece remoto, pero no lo es tanto. 1950. ¿Qué pasaba en plena Guerra Fría? ¿Qué pasaba en el sexenio de Miguel Alemán en México? ¿Qué se estaba poniendo o se estaba planeando entre los gobiernos? ¿Y qué estaba de moda? Vamos y volvemos. 1950. Un año para recordar. En un mundo de 2.500 millones de personas, los comunistas se enamoran, mientras los capitalistas les preparan una bomba. Hay guerra en Corea y en México se construye una ciudad para los estudiantes. Muchos quieren ver la tele y no falta quien llore por la tragedia del Maracaná. Todo esto y mucho más ocurre en 1950, un año para recordar. Bomba contra bomba. 31 de enero. El presidente estadounidense Harry Truman ordena el desarrollo de la bomba de hidrógeno, en respuesta a la detonación rusa de 1949. Día de los Enamorados. 14 de febrero. Stalin y Mao Zedong firman un tratado de amistad entre China y la URSS. Guerra Fría en Corea. 25 de junio. Estalla la Guerra de Corea. Los rusos apoyan a Corea del Norte y los yanquis a Corea del Sur. Hogar para universitarios, 5 de junio. Se inicia formalmente la construcción de la ciudad universitaria a cargo del arquitecto Carlos Lazo. Todos la quieren ver. Hay lista de espera para comprar televisiones, por lo que muchas personas tratan de adquirir al menos la antena para impresionar a los vecinos. La realista del surrealista. Se estrena Los Olvidados del director Luis Buñuel. El Maracanazo. Se celebra en Brasil el Mundial de Fútbol. Aunque el equipo carioca y todo Brasil está seguro de su triunfo, Uruguay le gana con un marcador de 2-1. Se dice que algunos brasileños se suicidaron debido a esta derrota.
Pues estamos aquí en la entrevista de Algarabiando y es obviamente para mí un placer hablar de lo que voy a hablar, porque voy a hablar con Gabriel García Yoli. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Encantado. Editor de Algarabía, el primer editor que tuvo Algarabía y ahora sigue siendo editor de Algarabía después de muchas vicisitudes de la vida, pero además un gran cinéfilo y conocedor de cine. Y vamos a hablar de creo que ahí compartimos uno de nuestros directores favoritos, ¿verdad? De Martin Scorsese. Exactamente, de Martin Scorsese. ¿Qué hace? La primera pregunta que ayer estaba en mi insomnio pensando que te iba a preguntar era, ¿qué es lo que hace el cine de Martin Scorsese tan particular, tan peculiar? Yo creo que tiene que ver con sus temas, con sus obsesiones, ¿no? Así como Bergman tenía sus obsesiones, como Buñuel tenía sus obsesiones, además de su propio estilo. Siempre, por lo general, estos grandes directores, estos grandes artistas, le están dando vueltas a la misma pregunta existencial que a ellos les importa. En el caso de Scorsese tiene que ver con las raíces italoamericanas, tiene que ver con Nueva York, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la masculinidad, tiene que ver con la hermandad entre varones. Y todas sus películas son variaciones de esos 5 temas. A veces más explícitos, a veces menos explícitos, pero creo, sin temor a equivocarme, que hasta su chick flick, que es La Edad de la Inocencia, sucede en Nueva York, que es sobre la Un masculinidad, inmigrante. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Y hay otro que es Pandillas de Nueva York, que podría estar situado más o menos a la misma época que La Edad de la Inocencia, ¿no? Pero donde ya se ve ya más claramente cómo empieza, ¿no? Esta idea también de estos grupos también que se forman entre... religión, otra vez, masculinidad, Nueva York, hermandad y traición y pandillas. Yo creo que lo que me faltó decir, que es la otra gran característica de Martin Scorsese, es que hace cine que siempre es un homenaje al cine, porque Martin Scorsese es una enciclopedia de cine andando. Exactamente. Tiene, además de varios proyectos de conservación de cine, de apoyo a cine internacional, Tiene el festival. tiene festival, tiene documentales, sus entrevistas siempre son una carta de amor al cine y homenaje a todos los grandes directores. Por ejemplo, ahorita que decías el homenaje a grandes directores, me acordé de una que platicábamos tú y yo, que es Hugo. Ajá, ¿no? es homenaje a los inicios del cine, a Georges Méliès, ¿no? Exacto, al cine mudo y a los primeros efectos especiales que hubo en cine. Exactamente, pero por ejemplo también está New York, que es un homenaje a los musicales clásicos de los 50. Por eso eligió a Liza Minnelli, que es hija de la estrella de musicales e hija del director de musicales. O sea, perfecto, ni mandado a hacer. Vincent De Minnelli Vincente Minnelli, y Judy exactamente, Garland. exactamente. Exactamente. Oye, y hay una cosa que me parece también muy importante. Yo creo que en esto de que los artistas, porque no solamente los directores de cine como Bergman están obsesionados, como Buñuel, que estaba obsesionado con los sueños y con esta manera en que pasan las cosas y esta repetición de escenas, ¿no? Como repite las escenas como pasan en los sueños, ¿no? Sí, sí, con las discusiones La teológicas. duplicidad y con las discusiones teológicas y con la religión en otro sentido. En ¿no? otro sentido. Pero que bueno, él venía de Calandas y Martin Scorsese tiene padres italianos que son muy, muy religiosos del sur de Italia, ¿no? Lo que es interesante es que su cine, estarás de acuerdo conmigo, cada película es diferente y no sabes qué Sí. te vas a encontrar. Curiosamente, aunque uno puede decir, Martin Scorsese es cine de mafiosos. O sea, sí, porque tiene buena parte de su filmografía está dedicada a distintos aspectos de la mafia o de las Goodfellas, mafias, ¿no? obviamente, si no la han visto, la tienen que ver. De la mafia italiana o la irlandesa o etcétera. Ya se me fue la idea. Centralmente, no, que decías que no sabemos qué nos vamos a encontrar. No, la diversidad. Aunque es el cine de mafiosos, tiene de hecho películas de todo un poco. Tiene una biopic del Dalai Lama.
Exactamente. Kundun, por ejemplo. Tiene Hugo, que es una película para niños, pero que es este homenaje al cine del O qué tiene que ver, por ejemplo, El Aviador, y los dos son con DiCaprio, ¿no? Ujú. El Aviador, por ejemplo, con Los Infiltrados. O por Shutter ejemplo. Island, que es un drama, O Shutter Island. un drama psicológico. Entonces, o La Edad de la Inocencia. O las comedias de los 80, New York, New York, o After Hours. Por ejemplo, a mí After Hours me impactó desde la primera vez que la vi porque nunca pensé que hubiera un director, yo no conocía en ese entonces quién era Martin Scorsese. No estaba yo tan, digamos, porque ves que tiene este cine de los 70s, ¿no? Donde está Las calles de Nueva York y donde sale Harvey Keitel y donde Ujú, está sí, Taxi sí, Driver y tal. su primera Quizás época. yo no lo tenía tan claro que era el mismo director cuando vi After Hours, porque After Hours te sorprendía con un discurso diferentísimo al que tenías antes. O tiene, por ejemplo, pues, digo, todas sus películas son religiosas, todas tienen el tema teológico de fondo, pero pues está La Última Tentación de Cristo y está Silence, que son dos de las películas más hondas en el sentido religioso que ha producido Hollywood jamás en su historia y que no tienen nada que ver con las de mafia. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos platicando de él. Investigues, un poco me cuentas más de Silence, porque la verdad es que no la tengo tan clara. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Algarabiando. No se vayan. Pues estamos aquí encantados hablando de Scorsese y que la mejor manera de hablar de él es ver sus películas, ¿no? Eso no cabe duda. Pero yo te quería decir, como decías tú, él tiene esta cosa porque él empieza el cinema, el American Cinema de los años 70 junto con Cassavetes, ¿no? El mismo Lucas, Coppola. ¿no? Coppola y todos Malick. ellos. Malick. Y ellos habían, digamos, mamado de la Nouvelle Vague, también del neorrealismo italiano, de Antonioni, saben mucho de A cine. la vez que están muy enraizados en el Hollywood clásico. Porque son todos dicen, sí, Ford y Houston y Preminger y Billy Wilder. O sea, Y además porque todos son norteamericanos. Lo grandioso es que tienen los pies en las dos tradiciones. Y eso yo creo que hace que su cine sea a la vez artísticamente de altura y que sea amable con el público. Oye, dime una cosa, Mean Streets, que fue una de sus primeras películas, pero no lo lanzó al estrellato. La que lo lanzó al estrellato fue Taxi Fue Driver. Taxi Driver. ¿No? Donde habla ya empieza a hablar de sus obsesiones en un cuate obsesivo, justamente. Bueno, desde Mean Streets, o sea, la primera línea de Mean Streets es, que la lee el propio Scorsese, es no expias tus pecados en la oración, sino en la calle, ¿no? Exactamente. Y a continuación es ver Nueva York, ver Los Hermanos, ver La Culpa, ver otra vez todos sus temas Sí, con sí. este estilo tan novedoso que tiene Scorsese, de estos cortes rápidos, de muchos escenarios, con una cámara móvil, mucha violencia improvisada. Que de hecho, si te das cuenta, en Scorsese nunca es coreografiada la violencia, siempre es súper torpe y por lo tanto más brutal. Y no te la esperas, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, la escena esa de Goodfellas de Joe Pesci de You think I'm funny? Funny how? Funny how? Funny how. Funny how. Y empieza... O Casino, que Joe Pesci mata a alguien con un bolígrafo. Exacto. Así de la nada. Y no romantiza nunca Scorsese. Incluso yo creo que, a pesar de ser tan crudo su cine, moraliza en el sentido de que el crimen no paga nunca en Scorsese. Siempre es una espiral descendente. Empiezas aquí con música y todo es buena onda, porque ya eres el gángster que todo lo puedes, que tienes dinero, no sé qué, Y que acabas... estás en la cumbre del mundo. Y en el cine de Scorsese es claro que eso te lleva a una espiral descendente de destrucción y te lleva al infierno siempre.
Es, es muy ambiguo moralmente su cine, pero hay bien y mal. Sí, volviendo a Goodfellas, la primera frase dice, as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster, porque Ajá. era lo más Pero cool acaba del como mundo, un pobre pero acaba diablo. como un pobre diablo en la cara. Y que en The Irishman lo lleva ya al último, a sus últimas consecuencias de no solo eres un pobre diablo que va a acabar solo, con culpa y que nadie se acuerda de ti. Scorsese tiene yo creo, otra cosa grande de Scorsese es que es un gran director cuya cualidad es trabajar con otros grandes artistas. Reúne talento. Sus actores de cajón con los que se lleva bien, su editora Thelma Schoonmaker, que Scorsese no sería quien es sin Thelma Schoonmaker, grandes compositores, la manera en que utiliza la música, los sets. Es alguien... Bueno, y también es el rey de la toma esta, ¿no? Del plano secuencia, ¿no? También ¿Qué tal el de Casino? Es muy grande a la hora de musicalizar, a la hora de escenificar, a la hora de trabajar con actores, de escoger sus guiones. Es alguien que sabe colaborar con otros grandes artistas. ¿Y tú crees que yo, como dices tú, Thelma Schoonmaker, o sea, él no sería nada sin su editora, pero también hay actores que no serían nadie si no fuera por Scorsese? O sea, sí, tanto DiCaprio como Keitel, De Niro. De Niro y DiCaprio. Ya está Joe Pesci, yo ahí lo agregaría. Y Joe Pesci. Yo también lo agregaría, ¿no? Sí, ciertamente. Logra sacar en los actores, como sabe tanto, ¿no? Logra sacar en los actores una buena sí, y transmite este amor al género, al cine. Por eso puede compartir su visión ahora con Rodrigo Prieto, con quien ya ha trabajado también varias veces, en Silence, que es una carta de amor a Kurosawa. Es lo que te iba a decir, muchos son como homenajes a, ¿no? Siempre son homenajes a los grandes maestros. Taxi Driver es una versión de The Searchers de John Ford. De John Ford. Es urbano en lugar de western. Y Pandillas de Nueva York también podría ser es una épica. Una épica, ¿no? Como las que haría John Huston o John Ford. Exactamente. Oye, y yo también quisiera decir algo importante para la gente que no ha visto Scorsese y que es importante que lo vean, es que su cine además es un cine muy entretenido. Es decir, no es Tarkovsky que quieren hacer una obra de arte y entonces, pues ahí dicen, ni modo, se friega el espectador y tiene que aguantar esta obra de arte. Porque no es contemplativo. Scorsese, justamente allí viene el Schoonmaker. El irlandés dura 3 horas y media. Porque él necesita, es la última hora como para terminar su argumento de la vejez, de que todo se alenta y viene la decadencia, la necesita sentir, ¿no? Que quizá a Silence le faltó ese pedazo. Pero The Irishman costó tanto dinero, y es tan ambiciosa porque tiene, creo que, 180 locaciones. Scorsese todo el tiempo está cambiando de escenario y todo el tiempo está cortando así. Y hay narración, y hay música, y hay exteriores, y entonces todo el tiempo está así. Nunca es cansado, al contrario, no. Te trae... Y sí tiene además unas vueltas de tuerca interesantísimos en sus tramas, que también eso es algo que se agradece muchísimo, porque eso hace que la narrativa, ¿no? Sí. Sea interesante. Y siempre le pone este sazón personal tiene muchos cambios. A sus películas, como en Goodfellas, cuando están haciendo la pasta cortando los ajos con una navaja y te dan la receta de la salsa. Sí. Que cualquier profesor de guionismo te diría, esa escena no sirve para nada porque no te aporta nada a la trama. Pero te da la receta de la salsa. Y luego le hablan por teléfono. Pero le da ese toque personal sabroso de Scorsese. Muévele a la salsa. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza. Sí, porque tiene siempre el alivio cómico, o no sé si cómico, porque no llega a ser cómico, el alivio de humor siempre. O de irónico, sí. ¿No? Bueno, pues... Que es trampa, porque allí te agarra para que te lo tomes bien y luego te la va... Exactamente. Así es Scorsese, es un poquito de lo que podemos hablar de él. Obviamente se necesitarían muchos programas del Garabiando para hablar de él. Gabriel, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por Serás invitado para hablar de todos tus temas seguramente otras veces. Gracias. Y vamos a ir ahora a
hablar de un tema que nadie sabe, caray. La Tierra es plana y no lo sabíamos. La Tierra es plana. Y Fernando nos va a explicar por qué la Tierra es plana. Señoras, señores, algarabeando que es gerundio. Sí, señores, cómo no. Fíjense, estamos en pleno siglo XXI, señoras y señores. Siglo XXI. Los griegos desde Eratóstenes ya habían comprobado el diámetro de la Tierra con un palito y la sombra del Sol. Le atinó Eratóstenes casi por 40 kilómetros. El diámetro de la Tierra tiene 40.000 kilómetros. Pero fíjense que en 1957, increíble pero cierto, se creó la Flat Earth Society, la sociedad del planeta plano, de los que creen que la Tierra es plana. Yo todavía tengo mis dudas, no sé si es redonda o no, porque estos cuates sí saben, han investigado mucho y creen que la Tierra es plana y que todo lo demás es una conspiración, sobre todo de la NASA y de Hollywood, para traer dinero, para tener mucho dinero, y sea una conspiración para gobernar al mundo. ¿Cómo es que la Tierra es plana? ¿Cómo es? ¿Dónde está el agua? ¿Por dónde está el agua? ¿Por qué no se cae en los límites de esa Tierra plana? Pues no, resulta que la Antártica, el continente del sur, todo de hielo, es un círculo alrededor de los continentes. Entonces el agua queda contenida y no se cae. Son tan loquitos que había un norteamericano, hace unos 2 años, empezó a crear un cohete para comprobar que la Tierra es plana. Construyó su propio cohete en su jardín y hace unos pocos, ¿qué serán? Unos 6 meses, un poco menos de un año, logró tener su cohete, salió volando para comprobar que la NASA fotografiaba y fotografiaba, como se diga, señores, las imágenes para hacernos creer que la Tierra era plana. Pues despegó el pobre hombre, su cohete explotó. Pobre hombre murió sin saber que la Tierra es redonda. Así que si ustedes creen que la Tierra es plana, inscríbanse, te dan tu credencial, tu PIN y todo queda entre amigos que creen que la Tierra es plana. Vamos a ir algarabeando y siguiendo diciendo estas clases de tonterías. Dios. Y como en Algarabía no hicimos el chingonario en balde, tenemos que siempre tener una sección del mismo o de algunos de los diccionarios que hemos hecho con tanto esfuerzo. ¿Y quién mejor que Victoria García Yoli, que tiene una boquita muy bonita para leernos el chingonario? Vamos con ella. No es lo mismo conste a que la chingada o que la chingada o que la chingada, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Fíjense que entre las sutiles matices que admite la expresión que la chingada está este manifiesto de decepción, desilusión, cansancio anímico o hartazgo, pero sin llegar a la ira. Es muy importante la entonación, sobre todo la gesticulación correcta. Al pronunciar la M, deben cerrarse los labios, dirigir la vista hacia arriba, torcer un poco la boca y las cejas y ladear los ojos. Difícil de explicar. Por ejemplo, que la chingada, volvió a perder la selección en penales y ya quedó fuera del Mundial. O, ¿tú qué crees? Con todo y que le pintó el cuerno, mi hermano regresó con su novia. Que la chingada. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Hay gente que le faltan caramelos en el frasco, hay gente que le sobran caramelos en el frasco, hay gente que le falta litio, hay gente que le sobra litio, y de eso nos va a hablar Arturo en su cápsula científica. Así es, este popular últimamente elemento, ¿no?, del litio, que justamente se usa para las baterías, pues es el tercer elemento de la tabla periódica, es decir, es el metal más ligero de todos, tanto que hasta puede flotar sobre el agua. Pero es de los menos abundantes, nada más lo podemos encontrar en minerales, ¿no?, como la lepidolita, o disuelto en los mares y océanos, 0.0017%, pero ¿de qué hay, no?
Fue descubierto en 1817 por Johann August Arfvedson, al examinar uno de estos minerales, que curiosamente su nombre proviene de litos, del griego, que significa piedra. Pero fue hasta 1821 que el químico William Thomas Brand fue el que lo pudo purificar y ya tener litio puro. Que, caso curioso, el litio en estado puro no puede estar al aire libre porque como buen metal alcalino reacciona muy violentamente con el oxígeno, así que aguas, tengan mucho cuidado. Curiosamente, al ser el tercer elemento que se formó después del Big Bang, instantes después, es de los menos abundantes. Los 32 siguientes elementos hay más que el propio litio, ¿no? Pero curiosamente, es hasta 4 veces más resistente al calor que el hierro, ¿no? Por eso se usa mucho en las baterías. Eso sí, en altas cantidades, ingerir litio puede ser un poco tóxico porque reemplaza al sodio en la sangre y eso afecta a las membranas celulares, aunque algunas de sus sales intervienen en funciones enzimáticas y vitamínicas y por eso es que tenemos trazas de litio en el cuerpo, ¿no? Dentro del organismo. Y además de sus propiedades electromagnéticas, como ya dijimos, el litio también se ha estado usando como un estabilizante de humor para el tratamiento del trastorno bipolar. Así que ya lo sabe, hay que conocer más de nuestros queridos elementos químicos. Gracias, Pilar. Y para los más jóvenes, siempre Algarabía tiene un dato curioso o algo que aprender, porque Algarabía es leme y sabrás, veme y sabrás, escúchame y sabrás. Y ahí está Alejandra Santoy, que nos va a hablar sobre el Coliseo Romano, así que no le cambien. En el Coliseo Romano ocurrieron espectáculos impresionantes como contiendas entre gladiadores más temibles y peleas de animales salvajes. E incluso se cuenta que alguna vez lo llenaron de agua como si fuera una alberca para hacer batallas navales mejor conocidas como naumaquias. Su nombre proviene del griego nautikos, relativo a la navegación, y maquia, lucha. Se hacían para replicar las batallas navales reales, pero a diferencia de estas, las naumaquias eran muy chiquitas, pues se organizaban en lagos artificiales en cuyos alrededores se instalaban gradas para los espectadores. Cuando el Coliseo fue inaugurado en el año 80 después de Cristo, y el festejo duró 100 días, durante los cuales se llevaron a cabo diferentes espectáculos, entre ellos una batalla naval. Para ello se instalaron 2 sistemas de drenaje, uno para llevar el agua del recinto y otro para sacarla. Sin embargo, resultó muy costoso realizarla. Con el tiempo, estas tuberías se convirtieron en pasillos subterráneos que conducían a los animales salvajes a la arena. Además, algunos historiadores suponen que el Coliseo no era tan grande para que las naumaquias tuvieran el realismo que las originales. Quizá esa fue la causa de su debut y despedida. Bueno, por Algarabía Niños, esto fue todo y vamos contigo, Pilar. Señoras y señores, nuestra mesa redonda, padrísima va a estar porque vamos a hablar de los derechos de los animalillos. ¿Tienen derechos? ¿No tienen derechos? ¿Son cosas? ¿Son personas? ¿Personas no? ¿Árboles? ¿Hongos? ¿Qué son? Y para eso tenemos una gran invitada, ¿no, Pili? Pues sí, mi amiga de toda la vida, de toda la vida y el amor, Teresina Bueno López, actriz de profesión y de vocación, así como a mí me dio por la lingüística, a ella le dio por el teatro y es una gran actriz y maestra de teatro, ¿verdad, Teresina? Gracias, muchas gracias por la invitación. Pero además tiene 10 perritos en su haber y además sabe mucho de los animales y siempre le han gustado desde niña. Que no te dejaban tener animales hasta que decidiste que los ibas a tener. A mí no me dejaban tener perro y la verdad yo creía que los peluches no tenían como carácter, no sé, pensaba que en un peluche había todo. Ajá. Y cuando conocí un perro de verdad dije, no puede ser. Un perro es diferente de otro perro. Son como las personas, son todos diferentes entre sí. Claro, claro. Pero en claro. particular de los perros, ¿o eres amante de las mariposas? Fíjate que soy amante de los animales en general. Ajá. Y he rescatado iguanas, grillos. Tlacuaches no, porque ahora hasta los tlacuaches. No, tlacuaches no. Iguanas sí, tortugas. Es que según donde me toca vivir, ahí rescato lo que encuentro. Pero fíjense que no conozco tanto el carácter de las iguanas y son diferentes entre sí. Sé que ellas nos observan, son súper calmadas. Pero sí hay animales que he estado más cerca y sí sé que son como nuestras huellas digitales. Un animal es diferente de otro.
Fíjate. Totalmente. Eso es increíble, ¿no? Sí, claro. ¿Y Sí, tienen totalmente. derechos, Vic? Tienen derechos, Victoria? o sea, ya hay un Decálogo. decálogo de derechos, pero también tienen libertades y también tienen derecho sobre todo al bienestar animal. No solamente los que son mascotas, sino también los que criamos para consumo. O sea, las vacas que están ahí para darnos leche y las gallinas que están Pero yo para creo darnos que esos huevos. derechos se violan todo el tiempo, ¿eh? Pues bueno, pero Porque te voy a explicar una cosa. Yo creo que el hombre, lo que dice Yuval Harari en este libro Sapiens, Ajá. dice que con la domesticación y la agricultura, bueno, ya había domesticación desde la casa, porque el perro es el primer animal Ajá, que se que se domesticó. Pero cuando ya empezaron los animales a ser, digamos, animales para nuestro consumo, empezó a haber esclavitud tanto del hombre hacia los animales como de los animales hacia el hombre. Porque se dio este cambio. Pues precisamente por eso, en 1995, Farm Animal Welfare Council fue la que estableció estas libertades. O sea, tienen que disponer de agua y alimentos en cantidad y calidad suficientes, tienen que disponer de alojamientos adecuados con protección ante la intemperie y áreas de descanso, tienen que estar protegidos y no sufrir de miedos o angustias, el dolor, las lesiones y las enfermedades que sean prevenidas y se administren tratamientos como debe de ser, y también deben ser libres de expresar sus patrones de comportamiento. O sea, por eso está todo esto contra los circos y con todos los animales amaestrados. Pero es difícil de cumplir, es lo que está, ¿no? es difícil de cumplir, es algo, si lo piensas en cuanto a derechos y los animales y la cultura, cómo estamos acostumbrados a aproximarnos a ellos, pues eso es algo muy reciente, es algo que todavía tienen que pasar generaciones que nos acostumbremos a tratarlos de esta manera tan digna. De libre pastoreo y ese tipo de cosas. Pero no me digas que Kentucky Fried Chicken o no sé quiénes fueran, a los pollos no los tienen en libre pastoreo. No, no Fíjate, creo. yo tengo un amigo que se dedica a eso. Ajá. Recolecta en pipas todo lo que sobra de grasa de estos Sí. fast McDonald's, food, ajá. Ajá. Y es una cantidad de grasa la que sobra y esa grasa la vende, él la recolecta y la vende a los que producen las granjas avícolas, a los que producen los pollos, para que La engorda, para que sí. engorden, porque a final de cuentas es muy interesante lo que seas tú de la domesticación, porque fue al principio un ganar-ganar, ¿no? Yo te protejo. ¿No? Y tú me das comida, ¿no? Sobre todo con el perro, ¿no? O cuidado. El cuidado. perro también sirve para cuidar la casa, ¿no? Exactamente. Es el hombre instintivo, desde que el chacal, ¿no? Ajá, sí, exactamente. ¿Tú estás a favor de estos, Teresina, de estos derechos? ¿Crees que Hombre, se yo ha estoy hecho lo completamente a suficiente? favor. Lo que pasa es que me parece muy difícil cumplirlos. Sí. Porque primero, bueno, a nivel general, ¿no? En lo que son las empresas y todo esto, los intereses económicos que privan, los intereses de salud. Ahorita, por ejemplo, hay una noticia de que ya no hay monos suficientes para aprobar las vacunas de COVID. Entonces caramba. vamos a entrar en discusiones siempre porque vamos a decir qué es más importante, preservar al ser humano o preservar al animal. Siempre vamos a estar en discusiones. Ahora, donde ya no entra la discusión es, ¿por qué voy a maltratar gratuitamente a un animal si Eso. podría no Bueno. maltratarlo? ¿O por qué voy a tener un exceso de animales en la calle que los antirrábicos los consideran plaga? Es decir, mato a todo aquello que excede. Es como en la agricultura la maleza. Ajá, sí. Maleza es todo aquello que sobra en mi terreno. Pero hay Entonces, programas de plaga es todo aquello. esterilización. Hay programas que son insuficientes. Insuficientes, totalmente. Pero, por ejemplo, tú estás hablando de los perros, por ejemplo. Y que de yo los cada vez veo gatos menos y de perros todo eso. callejeros, ¿eh? Yo creo que... Porque aquí en México... Depende de la zona donde vivas. Aquí en ¿no? México se llevan a los centros de zoonosis y en la mayoría de los casos se electrocutan. Se llena el lugar de agua y se pasa electricidad y mueren 200 perros de un golpe, por Caramba. ejemplo. Esta es la realidad y hay que decirla para que todos cuidemos, que los animales no se pierdan, que los animales No se anden en la esterilicen calle, antes O de no que... compren un esterilizarlos. animal y luego lo dejen, Sí. porque tú me habías contado Eso es más algunas cruel todavía. historias. Una historia que los dejan ahí en Chapultepec y cada lunes hay no sé cuántos animales que los dejaron Y estás ahí. hablando de la Ciudad de México, pero hablemos de la República Mexicana. Hay tantos lugares donde la gente dice, si yo tengo hijos, ¿por qué mis perros no pueden tener hijos? Entonces, aunque tú lleves la campaña de esterilización, ellos dicen,
No, aquí no se esteriliza a nadie. Mi perro tiene libertad, puede reproducirse y algún día morirá. Si muere atropellado, es su responsabilidad. Hay gente que te lo dice así. Ajá. Eso me recordó a Carlos. Por no aprender a cruzar la calle. A mirar Carlos, derecha, que izquierda. una vez estaba oyendo a sus obreros decir, yo tuve el mejor de los perros porque era muy bueno, me traía el periódico. Y no, el mío era muy bueno porque ladraba cuando llegaba alguien, ¿no? Y no, el mío es muy bueno, yo nunca le tuve que dar de comer. Sí, bueno, salía a la calle. la Oigan, crueldad. pues vamos a ir a un corte Sí. y vamos a seguir hablando aquí de los animales y de todo Sus lo derechos. que implica. Pues estamos aquí de regreso en la mesa redonda platicando de los derechos de los animales, si los tienen o no. Yo creo que sí los tienen. Y dijiste algo que me parece fundamental, que no hay que ser gratuitamente crueles, porque una cosa es tener que alimentar a millones de personas y tener animales de crianza, pero deben de estar en condiciones dignas y no deben ser tratados con A ver, crueldad. no hay que porque eso olvidar. Y no hay que olvidar una cosa, nosotros somos animales, o sea, También. nosotros tuvimos una evolución, hicimos ahí algún trade, por ahí hay una teoría, un trade cognitivo, y entonces sacrificamos ciertas cosas cuando bajamos de los árboles, y eso nos dio posibilidades de ser el habilis que tuvo el pulgar oponente, y ese pulgar oponente nos permitió comer más carne y más mariscos, y eso hizo que creciera, digamos, nuestros sapiens y seamos el único animal Y el que lenguaje. sabe, y el lenguaje, el trait del lenguaje. Sí, porque si bajas de los árboles, como... Te comunicabas. Si Ajá, ¿cómo viene le un digo león, al de junto? que viene Ajá, un león, detente, ¿no? ¿no? O, que, O algo o así. que viene una víbora. Ahora Ajá, la sí. noticia de esta semana, que me parece, bueno, pero lo tengo que decir, hay una pareja, ya los agarraron, que adoptaban cachorritos porque tenía víboras. Hijo. Entonces los adoptaban para darles de comer a las Hazme el favor. a las víboras. No sé para qué querían las víboras, yo creo que no sé, pero imagínate qué crueldad, ¿no? Unos Pues bueno, cachorritos. son Porque tiene que prioridades, ser ¿no? Pero entonces, o Son sea, pero prioridades. también ahí está lo que leíamos en la algarabía de especial de animales de Scroton, que por proteger entonces a los cachorritos, entonces que las víboras se mueran de hambre. O sea, hay que hacer una cadena, ¿no? Hay una Entonces, cadena, eso es hay un cadena, ecosistema, hay una cadena alimenticia y esto es lo que todos tenemos que aprender a respetar. Ya desde la etapa medieval, ¿no? Los siglos XII-XIII, San Francisco de Asís tiene una obra escrita especialmente por las criaturas y esto tiene que ver con que si tú aprendes a observar, no lo dicen este santo católico, también lo dicen en todas las culturas, en todas las religiones. Si aprendemos a observar la naturaleza, si nos acercamos más a estas pequeñas criaturas, entonces vamos a ver que el mundo funciona de otra manera, vamos a entrar en otro nivel, se nos van a acabar los problemas hasta de tiroides, según estos sabios, ¿no? Porque Ajá. vamos a entrar en otra frecuencia. Y entonces en este sentido entramos en una especie de dimensión fractal donde todo está intercomunicado, los árboles, los Que animales, es un poco con utópico, nosotros. como dices tú también. O sea, es difícil de lograr. Pero se puede lograr en lo personal. Eso yo sí Como creo. lo hizo San Francisco de Asís, o sea, tu mundo, tus relaciones, entrar en este nivel, en este equilibrio de ecosistema, y bueno, ni modo, vamos a seguir comiendo cosas procesadas, porque ¿de dónde vamos a sacar la comida si no? Y eso nos sigue enfermando, eso es real. Bueno, Eso es real. eso sí, Ajá. tienes razón, Teresina, en todas las culturas, y lo hemos publicado en Algarabía y En este especial de estos animales. libros, exactamente. Todas las culturas, tú ves a los antiguos egipcios y estaba el gato por todos lados, ¿no? Las Es un símbolo de figuras, sabiduría. exactamente. O vas a la India y ves estas también monumentos o estatuas de elefantes o de serpientes. Y los elefantes vivos. Siempre la conexión con, Sí. con la No se dice naturaleza. estatua, se dice estuata. Yo creo que era monumento. Oye, pues yo me estoy quedando atrás porque yo fumo, como carne y soy taurino, Teresina. Bueno, y tú lo como taurino, eso española, sí, y tú como no, española. No. Fíjate que yo como española nada, nunca pude con los taurinos, con los toros, nunca, bueno, con los toros claro que puedo. Con lo que no puedo son con las corridas de toros y con ¿Te acuerdas del también me caen muy matador? bien los toreros. A mí me gustan Lo que los no me toros. gusta es la fiesta brava. ¿Te acuerdas en Matador de Almodóvar, Teresina se sabía la frase? ¿Y a usted le gustan los toros? Sí, pero me gustan más los toreros y lo que más me gusta es una buena faena.
Pero ya estamos hablando de otros Es un territorios, torero, por ¿verdad? eso, es un torero. Como decir, a mí sí me gustan los toreros. No entremos a discutir de lo taurino porque aquí nos quedamos 2 horas. Sí, Otras 2 horas. No podemos No, pero discutir de además eso. sí hay una cosa de los derechos de los animales que tiene que ver con el derecho del toro de lidia a existir. Que podría, en el momento en que termine la fiesta brava, deja de existir. Exacto. ¿No? Me dice a mí Antonio de Aro, ojalá una vaca lechera viviera uno solo de sus días, como vive 5 años el toro de lidia. Bueno, eso sí, viven en pastizales. Es del impresionante, presidente y ¿no? todo. Pero bueno, no eso es otra discutamos cosa. eso. Oye, no, yo estaba, te voy a preguntar una cosa, Teresina. ¿De qué manera, no, la gente en la ciudad, los que vamos al súper y compramos pollo en el súper y compramos carne en el súper, podemos ayudar a que los animales, digamos, vivan mejor? Pues, no solamente tus animales, los demás, porque, por ejemplo, tus perros tienen que comer croquetas. ¿Y las croquetas están hechas de qué? Mira, las croquetas son todo un mercado que son muy cuestionables, ¿no? Pero nosotros, los que vivimos en las ciudades, no tenemos que hacer nada para que los animales vivan bien. Más bien tenemos que hacer algo para vivir nosotros bien. El animal va a seguir viviendo. O sea, ahí están los pajaritos, ahí siguen las hormigas, Sí, sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí, ellos sí. dicen, cuicuiri, tu vida y yo aquí te observo. Más bien nosotros tenemos que ser más sensibles, observar a las plantas y a los animales como seres que nos rodean, no amarlos, porque esto es una falacia. Ellos no necesitan que los amemos, ni nosotros necesitamos una conexión, pero es para nosotros mismos. Sí, sí, Entonces, no sé, ir caminando bueno, primero, caminar más, ¿no? Caminar. Si camino y veo que en el árbol hay un pájaro, que veo en el suelo hay una hormiga, eso me empieza a dar una conexión. Lagartijas que vemos ya menos en la ciudad. Catarinas. No, en mi casa hay muchísimas lagartijas. Ah, qué bueno. Tengo, o sea, te podría regalar muchas si quieres. Catarinas, todos Bueno, estos es que tienes animalitos, el ¿no? privilegio de tener un jardín. Un jardín. Bueno, yo no, tengo grillos. Ajá, sí, ¿no? Pero sueltos, ¿eh? Yo tengo un macetero en el cuarto piso y aún, o sea, con todo y cuarto piso, pues ya con ese macetero. Hay lagartijas. Hay lagartijas, siempre hay palomas y siempre hay hormigas de todos tipos. Sí, más que ver qué comen y eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es el Como equilibrio más observar. posible como desde uno mismo. Mi cacho de cielo, mi cacho de ventana, mi cacho de banqueta. Tienes o sea, razón, sí, no, tienes no hay razón, más. sin hacerte... Sí, lo que a mí me queda todavía, yo soy abogado, tú lo sabes, de profesión, pero hace mucho que no litigo. Y con esto, lo último que se ha hecho en México, que está en nuestro libro, no sé las reformas que se han hecho a la ley y cómo proceder jurídicamente ante un maltrato o cómo, si yo puedo ver al ¿Cómo era antes? vecino, pues tú dañabas a un perro y era daño en propiedad ajena, ¿no? Claro, si eran propiedad, una eran cosa, objetos. era una y ahora cosa. también los dueños de mascotas nos tenemos que responsabilizar. Si mi perro muerde a otro, es mi responsabilidad, Sí. tanto económica como civil, como Pero- penal. Me puede ir a la cárcel. ¿No había pasado que el perro se lo iban a llevar también a la... También pasa que el perro tiene una, pues no sé, una posibilidad de que sea retirado, ¿no? Según la peligrosidad y lo que haya hecho. Entonces los dueños pues tenemos que ser gente responsable que trate de Sí, y cuidar levantar esto. las heces Y del sí perro. hay asociaciones que se dedican a luchar por los derechos de los animales y a Asesoría intervenir jurídica. en un momento dado, sí, Ok. cuando Ah. esto sea necesario. Bueno, Ah, pues mira. esto ya se acabó. Se acabó. Uy, Dios, qué rápido se va. Pero... Se fue como chita. Pero, exacto, como chita, pero no sin antes. No sin antes ir a un TikTok de Pilar. Vamos al TikTok y volvemos. Hay que darse cuenta de la importancia del acento, que a la hora de escribir se llama tilde. Esto que ven ustedes aquí se llama tilde y marca el acento. Porque no es lo mismo bebés y mamás gratis que bebés y mamás gratis. Y sí es cierto, es que pongan acentos. Ajá, sí, hay que poner acentos. Hablen como quieran, pero escriban bien. Pero si pones, escriban bien. si pones esa frase en mayúsculas, ¿cómo lo haces? Hay que ¿También? poner acento en las mayúsculas también. Oye, pero, Fer, ¿no nos traes tu dato? Ese dato que siempre hace falta en Algarabiando, por favor. Es una maravilla, porque es el... Y ahora que está Teresina aquí, que lo oiga. ¿no? es Sí, el a dato ver. interesante, es el dato bonito, ¿no? Para poder ligar bien en el Pero estacionamiento, puede en el conocer gente. establecimiento mercantil de su Romper preferencia. hielos Romper es hielo, exacto. fundamental. Fíjense, el primer premio de la Lotería Francesa en 1850
Fue un viaje a San Francisco para participar en la llamada Fiebre de Oro. Mira, irte de explorador al lejano oeste. No a había buscar ni oro. que no había nada. O sea, no solo no tenía premios, parece castigo. Pésimo premio. Oye, Pésimo eso me premio. acordé de Dos Crímenes, ¿no? Cuando le dice el gringo al negro, le dice, ¿tú por qué viniste aquí a Guanajuato? Yo vine a Guanajuato buscando el tesoro de Pancho Villa. Villa. Hay que ser pendejo para venir a buscar el tesoro de Pancho Villa, un lugar donde no estuvo Pancho Villa. Pero hablando de pendejos, Luna. Vamos a ir a ver unos términos del pendejonario, que aquí el autor... Y aquí está el autor, así que vamos. Hoy en el pendejonario, pendejo esférico, es pendejo por todos lados. Pendejo autónomo, es el que realiza toda clase de pendejadas sin consultar a nadie. Pendejo impresionista, el que da la impresión de ser pendejo y lo es. Pendejo feliz, aquel que encuentra la mejor forma de hacerse pendejo, quien lo logra y prolonga su vida. Pendejo literario, el que escribe un montón de pendejadas. Pendejo literario. Mi pendejo literario. Tú sí eres el pendejo literario, de verdad. No cabe duda. No cabe duda. No, tengan cuidado con la clasificación, la tipología de los pendejos, pendejos. porque uno se identifica Pero luego. con uno, vas leyendo y otro ya cuando llevas que te quedan como 6, 7, dije. Oigan, señores, pues esto fue el Garabiando. Estuvo lleno de palabras, estuvo lleno de invitados especiales como Gracias. Teresina y Gabriel. Vas a venir más seguido, ¿verdad? A hablar de otros Siempre temas, porque no que nada quieras. más hablas de De esto. teatro. Y hay de muchas cosas. Teresina es muy sabionda. Ay, sí. Y pues ya saben, véanos y sabrán. Esto es Algarabiando. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Esta es una cita aquí en La Octava. Hasta luego.